5 voces, 5 instrumentos. Un mismo pulso en armonía. Aquí comienza 5 al compás. Historias de músicas y músicos. Y para narrarlas, Conversarán contigo Jenny, Monse, Citlali, David Y Ever. que suene el primer acorde. Hola, buenos días, estimado público, una vez más aquí con ustedes llevando una emisión más de 5 al compás. El día de hoy tengo el gusto de recibir a Juan Alzate, un gran amigo, un músico increíble, una gran persona, un increíble ser humano. Muchísimas gracias, Juancito, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, Jenny, muchas gracias. Y además te faltó poner que casi compatriotas. Casi. Ya nos vamos enterando a lo largo de este programa que promete mucho, va a estar muy divertido. Muchísimas gracias por sintonizarnos y bueno, vamos a dar comienzo con la presentación de Juancito. Juan, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué te trae hoy por Morelia? Bueno, yo básicamente vivo acá, aunque ya mis actividades académicas no están en Morelia, están en Querétaro y en Guanajuato. Trabajo para la Universidad Autónoma de Querétaro en la Facultad de Artes, en la licenciatura de Música Popular Contemporánea, en el área de jazz, que finalmente ese es como mi camino real. Y en la Universidad de Guanajuato, pues en la clase de saxofón, que ahí sí es indistinto de cualquier estilo, es saxofón. Qué maravilla, Así Juan. es. Qué bueno que estás dando clase porque una persona como tú, yo te considero una institución musical con Muchas muchísimo gracias. respeto. Creo que sí es importante que dejes un legado. La gente debe aprovechar, sobre todo los chicos, ¿no? Claro. Que se inclinan por esta área que a veces es un poquito inusual en las universidades. Son un privilegio que Universidad de Guanajuato y Querétaro te tengan como maestro. No, pues muchas gracias. Felicidades, qué bueno. Tratamos pues de contribuir, no nada más en la cuestión de la educación musical, sino también para abrir perspectivas sobre lo que es el mercado ya real de la música y también pues ya ir, sobre todo en la de Querétaro, ir buscando otros caminos que vayan fuera nada más de lo meramente académico en el sentido clásico, ¿no? Porque desafortunadamente no hay tantas orquestas o no hay tantas oportunidades. Exacto. Para los solistas como para poderse presentar en orquestas, ¿no? Claro. Entonces yo siempre he dicho, y esa es una de mis consignas, es de que así como el Estado me refiero a gobierno en general, ¿no? Considera de facto que la música académica, Beethoven, Mozart, es la música oficial del Estado, pues también se tendría que apoyar otras músicas, entre ellas tradicional, la música contemporánea, todo esto, porque ya es un mundo mucho más amplio que obviamente poco a poco aquí en México las escuelas ya se empiezan a abrir un poco más a esos otros géneros que antes pues estaban hasta casi que prohibidos, ¿no? Exacto, es a lo que voy. A mí me parece fabuloso que ya instituciones universitarias lo tomen como una opción de estudios, con terminal en licenciatura, supongo, ¿no? Sí, claro. Claro, y también me encuentro mucho, bueno, yo también soy maestra universitaria, los chicos están un poquito como perdidos, ¿no? Como que estudian clarinete, pero tocan jazz. Sí. Estudian fagot, pero tocan saxofón los fines de semana, ¿no? Y es justamente porque aquí, honestamente, tenemos en este momento un vacío, ¿no? Por eso considero que Guanajuato y Querétaro pues son muy privilegiadas de tenerte, ¿no? Ojalá podamos más adelante incorporar esta especialidad en la Universidad Michoacana, que es, vamos, lo que es ahorita el top, ¿no? De Exacto. estudio Pues mira, aquí perdón que te interrumpa, cuando yo estuve trabajando ahí en la facultad, aquí en la Universidad Michoacana, con el maestro Eber Vázquez, habíamos hecho como un acomodo en el área de alientos, en el sentido de que tenía que por lo menos haber un semestre para todos los instrumentistas de alientos, sobre todo los de boquilla circular y cañas, que tuvieran que ver con el jazz. Entonces que se creara como un big band, un taller, todavía no de manera formal como carrera, pero sí como dentro de los seminarios, ¿no? Que toda institución debe tener. Claro. Entonces, para que estos alumnos, aunque su perfil fuera hacia otro lado, pero sí que tuvieran ese conocimiento y esa disciplina para que se pudieran, como te digo, enfrentar al mundo en la calle, ¿no? Que ya es muy diferente al escolar. Muy distinto. Y entonces eso fue lo que pudimos lograr ahí en Bellas Artes, aquí en la universidad, y en el conservatorio, que el tiempo que yo estuve ahí, sobre todo el último año, concretamos la licenciatura de jazz y música popular. Qué bueno. Se registró y todo, pero no, ya no
no. Pasaron cosas. Pasaron cosas, entre ellas pues no Te no se fuiste. abrió. Ajá. No se abrió y Sí. evidentemente pues no hay ningún interés en invertir para hacerlo, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ahí quedó. Entonces, todo eso afortunadamente lo estoy aprovechando en Querétaro, ¿no? Sí, y esto es interesante que lo comentes, sobre todo porque yo como maestra estoy viendo una realidad en la institución, ¿no? Que te digo, son estos chicos que llevan esta doble vida, ¿no? Así es. Estudio lo académico, pero vivo de lo popular comercial, Sí. ¿no? Juan, háblanos un poco de una faceta poco conocida de ti. Ajá. Juan Alzate, el compositor. Acabamos de escuchar por allí un temita. Cuéntanos. Bueno, fíjate que es una de las facetas menos conocidas que no se conoce tanto de lo que hago, pero esto viene implícito con la improvisación. Claro. Entonces, como es uno de los áreas que he desarrollado al máximo, porque viene muy de la mano con el jazz y además cuando he tocado conciertos formales, por ejemplo, en enero pasado toqué con la Orquesta de Cámara de la Universidad de Querétaro el concierto de Glazunov para saxofón y orquesta. Bellísimo Entonces, por lo general, cuando toco este tipo de conciertos, la cadencia la improviso, que es para mí una manera de librarme de estar todo el tiempo leyendo igualito Claro. o tocar tal cual, ¿no? Que me encanta, pero no es así como mi máximo, ¿no? Ajá. Entonces, siempre necesito estar haciendo algo distinto. Ah. Entonces, como para cubrir esa parte, entonces la cadenza, tomo un poco de la cadenza que originalmente el compositor hizo y luego ya me tomo el atrevimiento de hacer variaciones al respecto, ¿no? Perfecto. Entonces, evidentemente las circunstancias, ya con mi grupo de jazz particularmente, entonces va requiriendo de que no nada más ir interpretando pues los temas naturales del jazz o el repertorio que nosotros llamamos estándares, sino ya que vaya teniendo una identidad el sonido de mi grupo o de mí mismo como músico. Entonces, obviamente, parte de ese sonido es tu propia obra. ¿Cómo tu grupo va a sonar? Bueno, va a sonar conforme lo que tú compongas. Entonces, yo trato de crear temas que tengan una armonía lo suficientemente dúctil, por decirlo así, que me permite improvisar sin tanto problema, que al grupo le permite integrarse de una manera menos complicada y sobre todo me gusta muchísimo ir experimentando con las formas, aunque en el mundo del jazz hay formas muy específicas como la forma blues en mayor, la forma blues en menor o lo que llamamos cambio, los rhythm changes o todo ese tipo de cosas. Entonces a mí me gusta irlos alterando, entonces algunas de las piezas que estoy presentando aquí, pues son alteraciones, o sea, son piezas de 16 compases o cosas que no son tan comunes. ¿No? Cuadratura, y también obviamente al cambiar la cuadratura va cambiando también la marcha armónica y todo eso, ¿no? De tal forma que entonces también implica un cierto reto, pero con ganas más bien de que sea algo diferente. Sí, y claro, manteniendo el lenguaje jazzístico y manteniendo pues lo que yo quiero hacer. Ahora, por otro lado, también he compuesto para formatos grandes. En el 2010, que se hizo un festival con temas totalmente mexicano, porque era en ese momento el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Entonces lo que hice fue estrenar una obra para Big Band, entonces ya con todo esto que se llama Mala Influencia. Y entonces poco a poco me gusta también trabajar con este tipo de cosas y eso obviamente pues involucra otra serie de detalles, ¿no? Que haber estudiado orquestación, haber estudiado un poco de composición más en forma y todo este tipo de cosas que obviamente abonan a tu quehacer musical, ¿no? No nada más es ser intérprete e improvisar sobre un tema, sino llevarlo un poco más allá. En el mundo del jazz, como en la música en general, creo, pues uno ya no está inventando ni el hilo negro ni el agua tibia, ¿no? Claro. Entonces, más bien dar, como yo siempre digo, incluso les digo a mis alumnos, hay que dar la versión propia de los hechos. Claro. O sea, en el momento en que tú improvisas, vas cambiando y además como en el jazz, se toca un tema, por decir, un tema tradicional jazzístico. Sí. Entonces, la obligación del jazzista es ya no tocarlo tal cual, sino más bien tú es cómo lo vas a reinterpretar, cómo vas a cambiar el tema, cómo lo vas a alterar. Entonces, ahí es donde está lo interesante del asunto. Y la mentalidad del jazzista es... si estás tocando una sonata de Beethoven, tú puedes ver, Beethoven escribió un sol. El jazzista lo primero es ¿por qué un sol?
¿por qué no suena mejor un re o lo sustituyo con un tal? Entonces ya tú empiezas a cambiar todo el sistema basado en el marco que ya tienes, pero tú ya le vas dando tu propio contexto. Eso es interesantísimo porque estamos hablando de un proceso creativo en el momento. En el momento, que sí, no claro. va a volver a quedar igual. Así es. Aunque lo estén ensayando, mucho menos si lo están No, grabando menos. o lo llevas a concierto. Cada que lo toques es un proceso creativo Mi diferente. analogía de un concierto de jazz en vivo es decir que estás como observando una estatua de hielo. Exacto. Que va transformándose conforme va pasando el tiempo. Exacto. Y claro, lo que ya queda fijo es la grabación. Eso sí, ya Sí, es claro, inamovible, claro. ¿no? Pero del resto, entonces es una de las cosas que a mí me fascina mucho del hacer jazz Sí. y por eso es que me he dedicado a No, ello. mi respeto, porque es un proceso, como te digo, que lo vas creando en el momento, como te sientas, como llegues al escenario, o como llegues al estudio, o como llegues al ensayo, vas a vibrar pues diferente, ¿no? Claro. Y eso obviamente pues se va a reflejar en el momento de hacer música, sobre todo cuando estamos hablando del tema de la improvisación, ¿verdad? Así es, así es. Una de las cosas muy interesantes de los temas que vamos a escuchar hoy durante el programa es estas rotaciones que pasan, ¿no? Como tú decías, hay una estructura. Se presenta el tema tal cual y viene una improvisación, pero nos vamos dando cuenta de que la improvisación no se centra en un solo instrumento, ¿es correcto? Así es. Se va así es, rotando. se va Cuéntanos rotando. un poquito de esto. ¿Cómo, bueno, cómo fíjate funciona? que eso es muy interesante porque en el grupo de jazz, uno está no nada más concentrado en lo que uno hace, sino uno responde a todo lo que está a tu alrededor. Entonces, por ejemplo, por decir algo, yo estoy tocando, improvisando, y de repente a mí se me ocurre hacer como una rítmica más sincopada o hacer Correcto. cosas más rápidas. Entonces el baterista escucha y va él marcando acentos, se va adelantando o va detrás de mí cuando yo corro. O cuando voy más rápido, por decirlo así. Entonces, él puede ir marcando con el ride esto, pero sin perder el tiempo primo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, vas creando esto y luego el pianista a lo mejor puede escuchar que yo estoy haciendo una sustitución armónica que va en la melodía y él, al oírlo, puede abrir la armonía de tal forma que todo lo que yo estoy haciendo quepa de otra manera y suene diferente. El bajista puede incluso retrasar o hacer una nota pedal para que entonces aquello tenga más tensión y refuerce lo que yo voy haciendo. Todos nos vamos oyendo. Ese es en cuanto al ensamble. Ok, muy bien. Bueno, vamos a corte, ya regresamos y vamos a escuchar luego de qué se trata esto que nos estás planteando, Juan. Vale. ¿En tu oído? 5 al compás. Historias de músicas y músicos. Regresamos con más armonía. En tu oído, 5 al compás. Historias de músicas y músicos. Regresamos con más armonía.
Bueno, pues continuamos aquí con Juan Alzate y acabamos de escuchar un tema que se llama El Contenedor. Háblanos un poco. Bueno. ¿Qué es el contenedor? Porque eso se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Háblanos Sí. del contenedor. Fíjate que hace algunos años hice un proyecto de musicalizar poemas. Entonces, este es era como una poesía gráfica, porque viene incluso este disco con un cómic que se llama el Jazz y la Furia, que esto viene un poco con una analogía del nombre de la furia de Faulkner, que es uno de los grandes escritores norteamericanos. Y entonces, esto era así como hacer una analogía con las letras, ¿no? Con las letras. Y el contenedor es como una historia, un poema. Entonces, y es un tema que está basado armónicamente, es un tema modal, todo está en menor, pero a los que les gusta el rock, esto está basado en un tema de The Doors, que se llama The End, que es una pieza muy espacial, Yo le agregué una armonía un poquito más compleja para que sonara más abierto, y está en 6/4, entonces también es un ritmo no tan común. Muy común. Entonces ya todo eso permite a uno como explayarse de una manera diferente. Sí. Y retomando un poquito lo del tema del bloque anterior, la improvisación funciona en que uno presenta el tema, un instrumento toma el primer solo, Ajá. entonces él va a desarrollar ese tema a su criterio, a su forma de hacer su presentación musical. Luego, pues uno está escuchando y el que sigue retoma ideas del primero. Exacto. Y las vuelve a desarrollar. Así, entonces cada se va uno a otro lugar. o se va a un lugar totalmente distinto, sí. pero siempre guardando la forma. El orden, ajá. Así Hay es. un orden. Así hay un es. orden. No es tan libre como se piensa. En realidad la improvisación, hay algunos casos que no es tal cual, sino son como ideas que le llamamos patrones ya preestablecidos, que uno los toma, los va mejorando o los va tocando tal cual para ir llenando huecos, que serían como las muletillas, pues. Sí, claro. Entonces uno va creando todo eso para justamente hacer un lenguaje que sea común y que tú lo escuches y digas, es jazz, ¿no? Sí. Entonces, y es muy eso. interesante porque, como digo, o sea, la creatividad de los jazzistas, que es en el momento, deben tener una librería acá mentalmente de escuchar muchísima música de diversos géneros, de diversos tipos, de diversas épocas, ¿no? Así es. Porque yo he escuchado tus improvisaciones y ahí conseguimos música de George Bizet, por Sí, ejemplo, claro. escuchamos música de Celia Cruz, escuchamos de todo, o sea, la riqueza creativa debe estar basada, ¿no? En una librería personal. Claro. Muy rica, muy diversa, de Pues, todo, ¿no? sí, Bach, por ejemplo, Bach, las claro. sonatas de Bach para violonchelo, ¿no? O sea, Ajá. ustedes meten de todo de una manera que uno dice, wow, increíble, ¿cómo le hacen, no? Vamos, así como por curiosidad, ¿no? ¿Qué enriquece tu librería? ¿Qué enriquece tu creatividad? ¿Dónde buscas esa inspiración? Bueno, obviamente es el estudio. Como decía Charlie Parker, si no lo vives, no lo tocas. Entonces, uno tiene que estar constantemente informándose y obviamente lo que tú dices, la escucha, ¿no? Entonces, por ejemplo, Paquito de Rivera, por hablar de uno de los grandes jazzistas de nuestro tiempo, es una de sus características interesantes, que él va improvisando sobre un blues y de repente mete un pedazo de un bolero. O mete un pedazo de una obra de Ravel, o mete un pedazo de Bach. Pero esas son las referencias que uno tiene y que, por ejemplo, sucede muy seguido que tú escuchas esa idea armónica que está sonando y te lleva a que toques La Chica de Ipanema o que toques Sabor Pantera a Rosa. mí o La Pantera Rosa. Sí, en serio, pero eso es como para darle un contexto. Eso se llama quotes o referencias en inglés. Y entonces eso va enriqueciendo. Obviamente llama la atención del oyente porque escucha algo conocido y lo va conectando, ¿no? Exacto, y se siente identificado en un Así momento de, es. ay, mira, eso me suena conocido, ¿no? Así es. Ay, muy bien. Es increíble el mundo del jazz. De verdad, mis respetos, maestro, porque esto no lo puede hacer uno. Por ejemplo, en mi caso y en la mayoría del círculo donde yo me muevo, pues todos somos clásicos académicos, ¿no? Y dependemos mucho de una partitura. Sí, claro, claro. Ustedes dependen de su creatividad y de verdad, mis respetos, porque la partitura ya lo
lo tienes allí, ¿no? La referencia, Ajá. más bien nosotros lo tomamos como una referencia. Ajá. Esa es la idea central, pero tú puedes Sí. crear sobre eso. Para nuestro auditorio, voy a explicar un poquito de qué se Ajá. trata esto que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, los músicos académicos, los que leemos en partituras, pues tenemos nuestra simbología concreta. Ahí hay notas, claves, silencio, alteraciones, matices, etcétera, ¿no? Y está llena de información. Entonces, de alguna manera tú sabes por dónde es el camino, ¿no? Ajá. Así es. Pero agarras una partitura de jazz, ves un poquito de información allá arriba y todo lo demás son letras, números, símbolos y cosas Ándale. extrañas que uno dice, ¡ay, Dios! ¿Qué es ¿Cómo esto? le hago, no? Pero, Ajá. pero fíjate que curiosamente hay una cercanía en ese sentido con la música barroca. Ah, sí, Ajá, claro. entonces, Sí, por sí. ejemplo, tú has visto obviamente los manuscritos originales de Bach. Claro. Nada más están las notas, pero no te dice Exacto. ni piano, ni Nada. ralentando, ni nada. Daba O mucha nada más te libertad. pone el bajo cifrado Exacto. y vamos para adelante. ¿Por qué? Porque se Exacto. asumía que el intérprete en esa época sabía cómo era la interpretación, no tenías que Exacto. escribirla. Ujú. Algo así sucede en el jazz, nada más te ponen el correcto. tema, la armonía arriba, en Es cifrado, correcto. pero tú ya sabes Sí. cómo interpretar. Claro, por supuesto. Yo creo que esa es la mejor comparación que podemos hacer en este momento de esos dos grandes periodos, de Así esos dos es. grandes estilos, ¿no? Efectivamente, cuando uno está estudiando el periodo barroco, uno se encuentra con media partitura. Ándale, sí, ¿no? sí. ¿Y dónde están los matices? ¿Y dónde están las repeticiones? Y además dónde- acuérdate que en Ajá. esa época también había improvisación. Claro. Bueno, de hecho, por en toda la supuesto. música Ujú. hasta el siglo XIX, pero Sí. la improvisación era una parte que ustedes le llaman variaciones sobre el tema, Exacto. o los impromptus que Ajá. hacía Schubert y demás, Ajá, ¿no? sí. Entonces, eso es bien interesante porque las cadenzas, acuérdate La que cadencia también de en los los conciertos conciertos, solistas, claro, cómo así no. es, antes Era el no se- momento donde se lucía, ¿no? el solista, claro. Se dejaba a libre creatividad, Ujú. pero luego se fueron como aterrizando, ¿no? En papel y tal, ¿no? Así es. Ajá. Entonces, entonces es parte de la música. De hecho, en el jazz, al principio no había improvisación, sino más bien lo que hacía era el solista, era como crear, inventarse o componer un solo que lo iba tocando a cada rato Sí, y a fue como cada momento. evolucionando, ¿no? Hasta que Louis Armstrong empezó, él, en vez de inventarlo y de escribirlo y tocarlo siempre el mismo, un día dijo, no, pues voy a hacer algo diferente. Tal. Claro. Entonces, eso causó un impacto tan grande en la Claro. comunidad musical que dijeron, pues yo también, y yo también, y yo también, y yo también, y hasta Sí. la fecha se sigue haciendo. ¿no? Y hace un ratito aquí en la entrevista tú comentabas algo que es muy interesante, que es el tema de la lectura, el depender de un contexto escrito Ujú. y luego soltarse hacia la libertad. En el campo clásico pasa lo siguiente, que normalmente uno se estudia el concierto y lo lees y lo Sí. tocas leído. Pero cuando ya uno pasa al nivel donde ya no dependes de la partitura y empiezas a tocar de memoria, eso es otro mundo, es una libertad que de verdad favorece muchísimo a la música, y es por eso que los maestros de la antigua escuela Sí. le decían a sus alumnos de memoria. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el ojo esclaviza mucho a la hora de interpretar, pero si tú te liberas de esa parte visual, vas a otro nivel. Ujú. Por eso los grandes solistas de memoria, Sí. porque obtienen toda esta libertad, wow, o sea, y obviamente, aunque es un concierto que está impreso, que está escrito, etcétera, pues hay ciertas libertades que finalmente vienen a favorecer la música, ¿no? Se convierten en Ujú. algo musical. Exactamente, Claro, exactamente. claro. Muy Bueno, bien. en el jazz también la lectura es muy estricta también. O sea, no. Sí. El no todos- solfeo está Ajá. difícil, muy difícil. Y también ya en los ensambles grandes como los big bands, o ya cuando ya estás tocando, ya no es nada más el cuarteto, sino también el quinteto aparte. Ya cuando ya hay más músicos, ya todo tiene que ser muy puntual, igual que en la música académica, el fraseo tiene que estar igual, el ataque, la acentuación, la medición, el respeto, matices, entro, claro. salgo, le doy chance a mi compañero, Así la es. comunicación no verbal a todo lo que da. Así ¿no? es, y se convierte también en un fenómeno de música de cámara, pero con vida. Sí. Cada elemento es como un órgano Sí. vital, ¿no? Entonces tiene su propio, y que juntos crean pues un organismo interesante. Esto ¿no? es fabuloso, esto da para mucho. Esto Sí, da para para un mucho, buen- Juan. Ok, hace un rato escuchábamos el primer tema, Los Poetas. Ah, También bien. tuya, una Sí. canción muy linda. La venía gracias. escuchando. Ay, es así como que te desprendes de todo. Uno se siente bien, se olvida de problemas. Escuchar tu música siempre es fantástico. Para mí, Muchísimas en lo gracias. personal, es
tan relajante, tan refrescante es el chill out. Ándale, ¿Verdad? algo así. Uno está estresado, prende, pone Juan Alzate, ya, el mundo cambia, ¿no? Gracias, qué bueno. Cuéntanos un poco de los poetas. Mira, Los Poetas forma parte también de ese proyecto de musicalización de poemas gráficos. Y aquí la intención, bueno, obviamente es un homenaje a los poetas que uno admira, pero aquí también viene, este es un blues, la forma es como un blues, pero con ritmo de funk. Ah, sí. Ajá. Súper lindo. Y Me también encantó. la estructura no es común. Esto es también fuera del compás tradicional, bueno, la forma tradicional de 12 compases, de tal forma que aquí combino el blues dominante que le llamamos nosotros con una transición en menor, de tal forma que entonces se le da relajación, ¿no? Sí, está padrísimo. Y entonces ya genera esto y retomamos con un cierre que lo hace el grupo de manera colectiva. Además, en esta grabación en particular, me gusta muchísimo la manera en que el bajista va haciendo Tiene su unas línea. cosas Que además, pues interesantes. debo reconocer, es uno de los más grandes bajistas que tenemos en nuestro país, Aaron Cruz. Ah. Y él Sí. obviamente le da una vida muy interesante Sí. y la manera en que también va haciendo el comping, o sea, el acompañamiento, el pianista que es Javier Reséndiz, es impresionante. Entonces se genera creo que se hizo una muy buena versión. Perfecto, muy bien, Juan. Pues bueno, ya vamos a cerrar este programa. Ha sido un gusto enorme tenerte aquí, No, conversar. muchísimas gracias. Aquí hay mucho para continuar hablando. Vamos a cerrar con Mamacita. Ándale. Ajá. Gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? ¿Tus próximos conciertos? Bueno, el próxima actividad va a ser el 5 de diciembre aquí en Morelia, en un lugar que se llama La Bru, en el centro, con el cuarteto. Genial. Y mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, estoy como Alzate 5, así el número normal 5, B, que es una referencia a la quinta bemol o la quinta disminuida, que es muy común en el jazz. Y entonces estoy así, o como Juan Alzate simplemente. Y mi página web es www.juan-alzatejazz.com. En YouTube estoy como Juan Alzate Jazz. Entonces, pues espero que me puedan visitar ahí. Y esta pieza de Mamacita es una pieza grabada en el Festival del 2007 en Lázaro Cárdenas. Perfecto. Y es de Joe Henderson. Y aquí tengo como invitado a Germán Velasco, que es un extraordinario saxofonista cubano que sustituyó a Paquito en Iraquere. Ah. Y en la percusión, pues el maestro Vizcaíno. Vizcaíno, ¿cómo no? Y Mario ¿Cómo no? Patrón en el teclado. Ajá. E Iván Lara en el bajo, que son músicos que tocan regularmente conmigo. Perfectísimo. Nos despedimos, Juan, nuevamente. Gracias por acompañarnos en esta Gracias, súper Jenny. increíble entrevista. Sí, La se hemos pasa pasado rapidísimo. súper bien, pasamos súper rápido y nos despedimos con Mamacita. Adelante.
¿Escuchaste? 5 al compás. Historias de músicas y músicos. Síguenos en redes como Ensamble Danaus. Y acompáñanos en cada compás de esta aventura sonora. Este es nuestro último acorde por hoy. Pero la música continuará siempre.